Al menos 749 grupos de periodistas, medios de comunicación que informan sobre cuestiones ambientales han sido atacados de alguna manera entre el periodo 2009 y 2023 en 89 países de todas las regiones del mundo, según el más reciente informe sobre periodistas de la UNESCO, que ha sido publicado en el marco del Día de la Libertad de Expresión y de Prensa, que ha tomado lugar en Santiago de Chile, que ha sido acogido por el gobierno de allí. Ser un periodista ambiental es una cuestión bastante difícil, pero a su vez importante, porque bien, podríamos decir que un periodista ambiental es aquel periodista que ejerce la labor de informar sobre cuestiones ambientales, pero yo creo que va mucho más allá, porque esa labor implica pues una serie de riesgos monumentales, implica ir al terreno, buscar la información, retratar la información, ¿sí? Recopilarla, publicarla, implica muchísimas cosas, la verdad. El hecho de ser un periodista es una labor sumamente loable, pero aún más en el contexto de la crisis climática, teniendo en cuenta que la crisis climática es la principal y peor amenaza que tenemos como humanidad. Por eso necesitamos tener un periodismo verde, un periodismo que se enfoque en noticias ambientales, precisamente, que informe con noticias veraces, que se base en la ciencia y que sea confiable, que sea fiable para la gente. La mejor manera de cambiar la situación climática actual es informando a la ciudadanía para que de tal forma se empoderen y luchen contra la crisis climática a través de todos los medios que tengan, a través del ejercicio de la ciudadanía, a través de la política, a través de las empresas, a través de todo ello, ¿sí? Sin embargo, como ya lo mencionaba, el ejercicio del periodismo implica una serie de riesgos y el primer dato que les di al comienzo de este video lo demuestra perfectamente. 749 periodistas, grupos de periodistas o medios de comunicación como Econews, que se dedican a informar sobre medio ambiente, han sido atacados. Y es que de hecho los periodistas que se dedican a noticias ambientales tienen unas trazas de trastorno y de estrés mucho mayores a, por ejemplo, a los rescatistas, es decir, es una labor realmente estresante y que pone bastante presión en términos de calidad y en muchos otros aspectos en las personas que nos informan y que nos dan las herramientas para posteriormente denunciar. De esos 749 ataques realizados a periodistas que informan sobre medio ambiente, al menos más de la mitad han sido cometidos por actores estatales y un cuarto por actores privados, por empresas precisamente que extraen recursos o que realizan cualquier tipo de actividad económica que se beneficia a partir de la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, está el caso de Rodney Sie, un periodista independiente de Liberia que destapó un escándalo tremendo contra un exministro de Agricultura por malversar una serie de fondos dedicados a la lucha contra el gusano de Guinea, una infección, una enfermedad parasitaria e infecciosa. Sie fue sentenciado a 5.000 años de cárcel y además fue multado con 1,6 millones de dólares. Una manera de censurar terrible a los periodistas. Pero además también tenemos la mayor censura de todas, y es el asesinato. Y es que lamentablemente muchísimos periodistas, sobre todo en la región latinoamericana y en regiones en zonas de guerra, son asesinados, como por ejemplo el caso de la periodista Efigenia Vázquez Astudillo, quien recibió un disparo en el marco de una protesta que diferentes pueblos indígenas de mi país, de Colombia, estaban realizando por reclamar sus tierras que habían sido ocupadas para explotar caña y para convertirse en centros turísticos y para otros fines que eran sus tierras precisamente. Muchas veces, como lo decía, estos crímenes contra el periodismo y contra la libertad de expresión son cometidos por los estados, por los propios agentes estatales. Por eso es que en ese sentido, en el marco precisamente del Día de la Libertad de Expresión y de Prensa, que fue en Santiago de Chile, como lo mencionaba al principio, hemos entrevistado a Nicole Cardoch, que es la subsecretaria general del gobierno de Chile, para preguntarle qué es lo que está haciendo precisamente el gobierno de Chile para mejorar esa calidad de la libertad de expresión y de prensa en Chile. Me gustaría preguntarle, Chile ha avanzado bastante en la libertad de expresión y de prensa, unos 30 puestos más o menos, ¿no? En comparación pues a años previos y a gobiernos previos. ¿Y qué hace falta para que Chile sea el país con mejor índice de libertad de prensa y de expresión en todo el mundo, básicamente? ¿Qué retos hay?
Primero, estamos muy contentos de haber avanzado 31 puntos en el ranking, pero sin duda esto no es el trabajo o no es nuestro desafío que termina, sino que hay que construir, profundizar la libertad de expresión día a día. Primero, estamos como gobierno fortaleciendo los medios de comunicación, porque son la piedra angular de nuestra democracia, también a través del financiamiento, a través de la transferencia de conocimiento, sobre todo invitando a los futuros y futuras comunicadores, comunicadoras y periodistas de nuestra universidad a ser parte de este desafío. Estamos combatiendo también la desinformación, entregando herramientas pedagógicas que sepa entregarse a la gente las maneras de cómo chequear la información, por ejemplo, los derechos que tienen, sobre todo aquellos grupos más vulnerables en la desinformación, que son las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, y también las personas mayores. Estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, y que hayamos sido sede de la Conferencia Mundial del Día de la Libertad de Prensa también nos compromete como gobierno a no terminar de trabajar para que la libertad de expresión y la libertad de prensa se proteja, se profundice, y ojalá que en el próximo año estemos muchísimo más puestos arriba en el ranking. Muchas gracias por esa entrevista, y así es, esperamos que ojalá en todo el mundo mejore la libertad de expresión. Y es que UNESCO y la Federación Internacional de Periodistas, en una encuesta realizada a 905 periodistas de más de 120 países, registraron que más del 70% de los encuestados se han visto o han sido objetos de amenazas, ataques, intimidaciones de todo tipo. De otra parte, en esa misma encuesta, el 45% de los periodistas manifiesta haber sido objeto de autocensura, haber practicado la autocensura como un método para no tener que enfrentarse, para evitar las confrontaciones frente a esas amenazas, pero también frente a los intereses que hay en los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, o también los daños y peligros que pueden correr las fuentes de esos mismos periodistas, que en muchos casos son comunidades, personas específicas y demás, que se pueden ver expuestas a esos otros riesgos y amenazas. El periodismo ambiental, como lo decía al principio y quiero volver a destacar, es esencial, es una labor loable y que debemos proteger. Por eso queremos desde aquí, desde este medio, invitar a todos los periodistas ambientales a que sigan adelante su labor, felicitar a Econius por la labor, informando a la ciudadanía que realizan, y exigir precisamente a los actores estatales y a las empresas mayor compromiso con la libertad de prensa y de expresión, que es la base de todas las libertades, como lo decía al principio. Sin libertad de expresión simplemente no hay libertad. Debemos garantizar a los periodistas, también en especial a los periodistas de comunidades indígenas que están en territorios muchos más alejados y que les es más difícil de manera práctica, por ejemplo, acceder a ayuda legal o a protección en cualquier caso, en caso de amenaza, cubrirlos, seguirlos, ¿no? Y acompañarlos, cubrirlos como sociedad y apoyar esa labor que es tan importante. Así que por la libertad de expresión y por una prensa libre, por una prensa para el planeta.